noches, amigos, familia, hermanos en Cristo que nos acompañan, que nos sintonizan a través de este canal que es Easy Vida Radio. Mi nombre es Israel Contreras Domínguez y para mí es un gusto saludarles en esta noche. Les presento a mi esposa. Buenas noches o buenas tardes. La paz de Dios a mis hermanos que nos escuchan. Mi nombre es Anabel Franco Domínguez, para servirles. Estamos en un programa, un nuevo proyecto que se llama En Defensa de la Familia. Y bueno, esperamos ser de bendición para sus hogares y estamos esperando bendecir a toda la familia, regresando a las sendas de la palabra del Señor. El Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y este sería la base de nuestro programa, buscar que en nuestras familias la base sea la palabra de nuestro Dios, Cristo, en el hogar de cada uno de nosotros. Pues mire, la verdad es que hoy estamos iniciando este proyecto, como dice mi esposa, y primero pues con muchos nervios y pues además ir dándole forma a todo este proyecto. Tenemos algunas dinámicas, tenemos algunas actividades, esperamos contar con su participación. La idea es que todos los lunes nos podamos sintonizar a las 8 de la noche, de 8 a 9 de la noche, y poder hacer algunas secciones en el programa para que pues haya una interacción entre usted y nosotros. Por ejemplo, tenemos un tema que lleva por título en esta ocasión la necesidad más apremiante en el hogar, la necesidad más apremiante, en la familia. También hay una sección más adelante que dice La Biblia lo dice. También una tercera sección que lleva por nombre Altar Familiar. Y al último, pues si nos da tiempo, también hay un mensaje, hay una reseña acerca de un libro que pues tiene mi esposa y que pues regularmente consultamos, además de la Biblia, pues la literatura cristiana para pues poder llevar a cabo esta temática. Bueno, para empezar vamos a comenzar con el tema que ha presentado mi esposo. Entonces le permitimos a él que él comience con esta plática en esta tarde. Bueno, en el libro del Génesis, capítulo número 2, les decía que lleva por título la necesidad más apremiante en la familia. Pues quisiera ir desglosando esto poco a poco y contando con la ayuda, pues en el momento oportuno de mi esposa. En el capítulo número 2 del libro del Génesis, ¿dónde se origina la familia? La familia se origina en el corazón de Dios. Es un diseño divino la familia. Él la instituye desde el huerto del Edén. Y quiero yo tomar como referencia el capítulo número 2 del libro del Génesis, versículo número 24, que dice así: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahí se origina la institución del matrimonio, y en el matrimonio se origina la familia. Sabemos que en la actualidad hay una lucha, hay una guerra de sexos, que la sociedad, al menos en la que vivimos, en la latinoamericana, estamos más instruidos o más enseñados a exigir, a demandar nuestros derechos, a pelear por nuestros derechos, cuando esto no es correcto en un asunto totalmente bíblico. Quiero empezar con esta parte. Por ejemplo, en el libro del Génesis, desde el capítulo número 1, después de al concluir la actividad de cada uno de los días, vemos que el mensaje con el que concluye la labor de un día, dice el libro del Génesis: y vio Dios que era bueno. Por ejemplo, el versículo número 10, después de que llamó a Dios a lo seco tierra y a la reunión de aguas llamó mares, y dice: y vio Dios que era bueno. Versículo número 12, termina la labor y dice: y vio Dios que era bueno. Versículo 18, seguramente me estoy saltando algunas expresiones que seguramente se repiten: y vio Dios que era bueno. Y así es recurrente esta expresión de nuestro Dios al concluir la labor de uno de los días. El capítulo número 31 con el versículo 31 concluye
Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y vio Dios que era bueno en gran manera. Es decir, era bueno, sobre bueno, sobre bueno, sobre bueno, bueno en gran manera. Pero, aquí está el pero. Pasamos al capítulo número 2 y el versículo número 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Híjole. Dios mismo, hablando de algo que no es bueno, acerca de la situación en la cual está el hombre. Recordemos que el hombre fue creado por Dios y la mujer también fue creada por Dios por causa del varón, nos lo expresa el apóstol Pablo. Pero esto en ninguna manera implica que el hombre es mayor o tiene mayor jerarquía o es más importante que la mujer, sino el varón procede de la mujer y la mujer procede del varón. Y con respecto a la gracia estamos a la misma altura, estamos al mismo nivel. ¿Qué quiero decir con esto? Nos necesitamos. Nos necesitamos. No hay por qué en una guerra de sexos o una lucha de egos. Nos necesitamos, mutuamente el uno al otro nos necesitamos. Quiero avanzar un poquito más en esta parte al decir que esta situación nos habla de cómo Dios llevó al hombre en este ambiente para que llegara a esta conclusión que estaba solo. En ninguna manera podemos tomar este pasaje, el decir, es que a Dios se le olvidó crear a la mujer. No, en ninguna manera. En ninguna manera, sino esta situación de soledad y el trabajo que le da Dios al hombre, que le pusiera nombre a cada uno de los animales. Y yo quiero aquí inferir un poquito en esta parte en la que, como dice, el caballo y yegua, y encuentra en todo que hay género masculino y género femenino, o macho y hembra, como lo expresa específicamente con respecto a los animales. Pero él se da cuenta que no hay ayuda para él. Él se encuentra en esa situación, y esa situación le lleva a reflexionar que él necesita una ayuda idónea. Quiero decir que esto debemos entenderlo como que es el propósito de Dios. Dios coloca al hombre en este ambiente para que se dé cuenta que necesita a la mujer. Si no, de otra manera él pensaría que es suficiente, que es capaz, que es indispensable, y pues que no necesita de la mujer. Y entonces Dios creó al hombre para vivir en sociedad, específicamente en el núcleo familiar. Dios creó al hombre para estar en familia. Dios creó al hombre para estar en familia. Y en este caso, en el versículo número 24, como nos dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Es decir, vive en una familia, deja a su familia para formar otra familia. Entonces, la necesidad apremiante del género humano, del varón y de la mujer, es vivir en familia. Vivir en familia. Hoy vemos que la sociedad está siendo instruida a vivir en soledad. El hombre contra la mujer contra el hombre dice no necesitar a la mujer dice no necesitar al varón, y esa lucha de sexos, cuando pues la escritura nos dice que no es así. Me traslado al pasaje paralelo que está en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo número 10, que nos hace mención nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Marcos 10, 7 y 8, y nos dice más adelante, Marcos 10, 7 y 8, dice, pero por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Esto en ninguna manera significa, lo repite, lo resalta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No quiere decir en ninguna manera que abandona al padre y abandona a su madre y para enviarlos a un asilo, porque pues sería contraponerse contra el quinto mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, y tenemos padres hasta que ellos fallecen o nosotros fallecemos. Cualquiera de las dos cosas que suceda primero, prácticamente seguimos siendo hijos, aunque tengamos nuestra propia familia,
pero no se contrarresta, sino quiere decir que el vínculo matrimonial es muy importante en la relación familiar. Y ya quiero concluir con esta parte, a no ser que tengas algo que ampliar. Bueno, quiero concluir con esta parte que la relación más importante que debe haber en el matrimonio, porque en alguna ocasión yo también lo mencioné, pienso yo, y así lo estaba afirmando, que la relación más importante es el varón y la mujer, la relación más importante. Y después de haber estudiado y analizado lo que dice este pasaje, la relación más importante en el matrimonio es la relación que tengan con Dios. Es la relación más importante. Es decir, el varón, la relación más importante que tiene él debe ser con Dios, y la mujer, la relación más importante que debe tener la mujer es con Dios. Y la segunda relación en importancia es entre ellos dos, porque en algún día los hijos se marcharán, los hijos formarán su propia familia, ¿y dónde nos quedamos? Como matrimonios, como empezamos, terminamos como empezamos. ¿Y cuál es la necesidad más apremiante? La bendición de Dios. En ocasiones nos preocupamos por darles casa, por darles carrera, por darles alimento, y lo vemos como la prioridad más importante, la necesidad más apremiante. La necesidad más apremiante es la bendición de Dios, mis hermanos. Amén. Bueno, con esto concluyo y nos vamos a un corte musical, mis hermanos. Bueno, antes del corte veo que hay saludos. Bueno, vamos a saludar a mi hermana Rebeca Miguel, Rose Vázquez, ¿sí? Rose Vázquez, Mara Ixo, Benjamín Rodríguez. Un saludo, gracias por sintonizarnos, es un placer que compártanos, por favor, estamos empezando. Y pues mandamos a corte y solamente recalcar algo en esta parte que habló mi esposo. La relación más importante de la que vamos a hablar primero en estos días va a ser el vínculo matrimonial. De él sale todas las demás relaciones familiares, pero si logramos reforzar el vínculo matrimonial, va a ser por consecuencia se van a fortalecer las relaciones familiares. Entonces, pues nos llevamos esto y vamos a un musical. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz con él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, su ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz con él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida.
yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Bueno, regresamos después de este corte musical. Saludos a Brisa de Amor, a nuestro hermano Samuel Colmenares, también saludos muy cariñosos, a nuestra hermana Mari Lolis, a Evi del Rosario, a Edgar López, a Natanael Velasco. Saludos a los que nos están sintonizando en esta hora. Continuamos entonces con la segunda sección que hemos denominado Lo dice la Biblia. Bueno, esta sección, hermanos, vamos a tomar citas de la palabra del Señor con respecto a la familia y vamos a analizarlas un poquito porque lo dice la Biblia. Proverbios 1, 8 y 9, quisiera dar lectura, dice así: porque adorno, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hermanos, aquí la palabra del Señor nos enseña que la instrucción a los hijos es la instrucción del padre y la dirección de la madre. Padre y madre involucrados en la educación de cada uno de sus pequeños. A través de toda la palabra del Señor, el Señor enseña la importancia de la instrucción. Al hablar de instrucción, esa palabra viene de la palabra instructivo. Voy a poner un pequeño ejemplo. Si compra usted en su casa un electrodoméstico, lo más probable es que para poderlo usar bien, usted tiene que sacar el instructivo y leerlo. A lo mejor si es un mueble, tendría usted que ver cómo lo va a armar para armarlo de la mejor manera. Así, la palabra del Señor dice que la instrucción es importante dentro de la educación de los hijos. En este caso, dice la palabra del Señor en Proverbios, Salomón, el rey Salomón dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Quiere decir que en la familia el padre debe dar instrucción, debe dar la instrucción al hogar, la instrucción bíblica. Cómo es que se debe llevar las relaciones sociales en ese hogar, cómo es que se debe llevar la relación con Dios en ese hogar. Y después añade la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Al dar dirección quiere decir que mientras el padre da instrucción, la madre da dirección. Hace cumplir las órdenes, hace cumplir la dirección la instrucción que el padre ha dado. Y después al final dice, porque el versículo 9 dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Un adorno. Hace muchos años, si me lo permiten platicar, trabajaba yo en un restaurante de joven. Y recuerdo muy bien una familia que llegaba a comer a aquel restaurante. Era una familia muy adinerada y tenían varios pequeños. Cuando llegaba esa familia, todas decíamos, no puede ser posible, porque tenían sus hijos, aun cuando eran una familia muy adinerada, los niños comenzaban a agarrar la comida, embarrar las paredes, embarrar los espejos, ese lugar estaba lleno de espejos, embarrar las mesas, y nosotros decíamos, ¿qué padres tan desobligados que no enseñan a sus hijos a comportarse en un restaurante? ¿Qué quiere decir, hermanos? Que se nota cuando hay dirección e instrucción en una familia porque los pequeños honran a sus padres con su comportamiento. No es ninguna sorpresa ver cuando un pequeño no está siendo dirigido ni instruido porque no se sabe comportar. En cambio, cuando se le da dirección y se le da instrucción, es un pequeño que honra a sus padres, un pequeño que sabe comportarse tanto en público como en privado. La palabra del Señor lo dice claramente. Debemos, padres, instruir, madres, dirigir, y entonces nuestros hijos serán como un adorno alrededor de nosotros.
Paz de Dios, hermanos. Le doy el lugar a mi esposo. Bueno, nada más es sobre lo mismo, ¿no? La Biblia, la palabra, porque la Biblia lo dice, la responsabilidad de la educación es de los dos. Hay una corresponsabilidad. No tiene por qué el varón desentenderse ni la mujer desentenderse. Lo dice claramente la Biblia. En la cultura judía entendemos que lo tiene muy bien claro, muy bien específico este mandamiento lo llevan a cabo. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo número 3, menciona la figura de un ayo, que es una niñera, es un pedagogo, una persona que se alquilaba, bueno, así se le dice, o se alquila para criar, para darles instrucción, porque los papás sacan las manos. Pero estamos hablando de que el apóstol Pablo está usando una figura de la cultura griega, porque esta carta a los Gálatas, pues hay una influencia de esa cultura en los Gálatas, y para que entiendan el propósito de la ley, les dice, de modo que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. En ninguna manera eso lo podemos entender en que, pues como la palabra de Dios dice ayo, quiere decir que es correcto el uso de las niñeras o de las pedagogas. La responsabilidad directa es de los padres, la instrucción, y lo dice la Biblia. La responsabilidad directa es una corresponsabilidad de padre y madre. Vemos una sociedad que ha sacado las manos de la educación, ha sacado las manos de la instrucción y la deja en la sociedad y lo deja en el gobierno, y ahí las graves consecuencias. Así es. Bueno, quisiera poner un ejemplo rápido antes de terminar esta pequeña sección. Hace muchos años en la escuela de uno de mis hijos habían problemas de conducta en algunos pequeños. Entonces dieron algunas pláticas acerca de cómo debíamos educar. Entonces había un niño muy groserito en el salón de uno de mis pequeños. Y entonces aquella enseñadora o aquella, no sé si era psicóloga, no lo sé, pero nos iba ahí a dar pláticas, decía que pues había problemas muy graves de conducta con los pequeños. Entonces una mamá a la que se sintió aludida porque realmente su hijo de verdad era muy grosero, se levantó y dijo, es que sinceramente quiero platicarles que yo dejo a mi hijo con mi mamá y mi mamá es la que lo maleduca, le deja ver lo que sea en la televisión, le deja ver lo que sea en internet, y yo me salgo todo el día a trabajar. La culpable de que mi hijo sea un maleducado es mi mamá. A lo que aquella mujer le contestó, señora, si su pequeño sigue en esa conducta, cuando él llegue a la edad adulta y su pequeño llegue a estar en una cárcel, y usted llegue y les diga, es que mi mamá es la que lo maleduca, ellos le van a decir, usted es la responsable, no su mamá. Y eso llegó profundamente a mi corazón, porque yo creo, queridos radioescuchas, que el día que nos presentemos delante de Dios, Él nos va a decir, a ti te entregué a tus hijos, tú los tienes que educar. A ti te voy a pedir cuentas. Nadie más será culpable del buen trabajo o el mal trabajo que hayas hecho con tus hijos. Con esto terminamos y le dejo el lugar al hermano. Bueno, pues vamos a enviar más saludos para de aquí pasar al siguiente corte musical. Anita Mesinas, que nos está viendo. Ay, un beso, Anita Mesinas. Sabriel Bautista. Mariana Acosta, Sabriel Bautista, Mariana Acosta, Marisa Zurita, Dulce Jackie, Isa Enríquez, Lynn Ross y Edgar López. Saludos. Muchas gracias por sintonizarnos en esta noche. Vamos a este corte musical, por favor. Soy libre de
gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Seguro sé que la belleza del gran Rey yo voy a mirar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Con Cristo al cielo yo voy. Con Cristo al cielo yo voy. Saludos. Bueno, ya regresamos del corte musical. Saludos otra vez a Dilla Santiago, Saraí Ortiz Sosa, mi hermana Maurita, o Marisa Zurita, Marisa Zurita es su hijita. Saludos a Belito, muchos saludos, besos, gracias por sintonizarnos. Bueno, vamos a continuar. Y también el saludo a mi hermano Benjamín, muchos saludos de allá de la colonia Renacimiento. Un abrazo, gracias por sintonizarnos, hermano, lo amamos. Vamos a continuar con nuestra siguiente sección. Esta sección la hemos titulado Altar Familiar. Queremos que cada hogar deseamos, nuestros pastores nos han mucho recomendado instalar el altar familiar. Entonces vamos a hablar del altar familiar y pues para eso dejo el lugar a mi esposo. Muchas gracias. Bueno, esto quiero basarlo en lo que está en el libro de los Hechos, capítulo número 16, un versículo que sabemos de memoria, versículo 31 y hasta el versículo número 34. Leo en voz alta, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Es el versículo que no sabemos de memoria. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Estamos hablando del encarcelamiento en Filipos. Estamos hablando del carcelero de Filipos, el jefe o el director del penal de allá de Filipos. Esta parte de la historia que la conocemos muy claramente. Filipos es la primer provincia griega, la que llega el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero, y como consecuencia de anunciar el evangelio es encarcelado en Filipos, y en esa prisión nos dice la escritura que fueron encerrados en la prisión de más al fondo y sujetados por un cepo. Los desconozco, solamente los conozco por aquellas ilustraciones de niños en las que están sujetos pues prácticamente de pies y manos, como si estuvieran con las esposas, sujetos en una tabla de pies y manos en las que quedan totalmente inmovilizados.
como si fueran reos, como si fueran presos de alta peligrosidad en la cárcel de más al fondo, en la prisión de más al fondo, y esposados e inmovilizados de pies y manos. Quiero pensar que es la prisión o es la celda para los presos de máxima seguridad, porque pues a eso lo consideraban al apóstol Pablo y a Silas. Y nos dice la Escritura que ellos estaban glorificando a Dios y alabando a Dios y bendiciendo a Dios en ese fervor. Y nos dice la Escritura que como respuesta o como consecuencia hubo un gran terremoto, que la prisión se movió hasta sus cimientos y que las puertas de los presos se abrieron. Y eso por supuesto que llama mi atención, y es lo que les quiero hacer mención en esta ocasión, en las que, pues, ¿se imagina usted una cárcel con todas las celdas abiertas por causa de un temblor? ¿Qué cree que usted que sería los primeros que harían los presos? Pues salir corriendo, salir huyendo. Eso mismo pensó el carcelero, no nos dice el nombre, pero eso mismo pensó el carcelero, que pues le llevó a querer matarse, porque pues tendría que entregar cuentas por cada uno de los presos. Pero fíjense que ¿cuál era el mensaje? No estaban cantando cualquier cosa, estaban glorificando a Dios, y sin duda alguna que en esas alabanzas había un mensaje de salvación, había un mensaje que cautivó, que dejó inmovilizados a todos los presos, porque pues no encontramos otra razón, de modo que los presos se quedaron sin moverse dentro de sus propias celdas, porque querían seguir escuchando el mensaje que estaba siendo entonado por Pablo y Silas. Dice la Escritura que ante esta respuesta del carcelero, Pablo se levanta y le dice que no haga eso, porque ninguno de los presos ha escapado. Vuelvo a decir, qué impactante ha de haber sido conocer al apóstol Pablo, qué impactante ha de haber sido escuchado ese mensaje, que se quedaron dentro de sus prisiones todavía. Y entonces se da cuenta que aquella prisión, aquel aprisionamiento no es correcto, y el carcelero se lleva a Pablo y a Silas a su casa. Y es aquí donde quiero detenerme un poquito, porque no sabemos de memoria: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y lo tenemos como un asunto automático. En cuanto yo acepto a Cristo, de manera inmediata toda mi casa es salva. En cuanto yo acepto a Cristo, de manera inmediata todos en casa también son salvos. Y este mismo pasaje pues no nos dice eso, nos dice que el mismo carcelero hizo una labor en casa, reunió a los de su casa, les llevó a quien les predicara el mensaje, quien les predicara la palabra. Sin duda alguno que hubo un culto ahí, y no uno, sin duda alguno que ahí inició la obra en Filipos, sin duda alguna que se levantó una congregación en ese hogar que recepcionó al apóstol Pablo, y hubo una labor ahí, lo curan, lo atienden, y pues se levanta una congregación en ese altar familiar, ¿Qué queremos llegar con esto? Que cada hogar es una congregación. Es una congregación muy importante que debemos atender en casa. No es un asunto automático, es un trabajo, es mucho trabajo, por supuesto. Llevarlos a la oración, llevarlos a conocer a Jesucristo a través de la Escritura, llevarlos a tener una comunión con Dios de manera personal. Es mucho trabajo. No es un asunto que dejamos en manos de Dios y pues Él lo promete. Por supuesto que lo promete, por supuesto, pero en cada una de las promesas, porque así se lo dijeron y está registrado en la Escritura: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por supuesto que es una promesa, pero toda promesa también conlleva un compromiso de aquel que quiere alcanzar una promesa, y el compromiso es pues el trabajo en casa, levantar un altar en el hogar, conducirlos a Cristo, hablarles de Cristo, insistirles, llevarlos a tener una comunión personal con el Señor y Salvador Jesucristo. Así es que no es un asunto que yo creo y dejo todo ese asunto en las manos de Dios y que haga el Señor lo que bien le parezca. Hasta podríamos ahí apropiarlo todavía y forzarlo con un versículo más. No, es un trabajo. Por supuesto que es mucho trabajo. Hay una congregación ahí en cada casa, en cada hogar. Hay una congregación, hay una vida espiritual, hay un altar que debe ser levantado en el hogar de cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Sí, hermanos, y
Es un trabajo, hermanos, que se debe hacer desde el principio, desde que son nuestros pequeños, muy pequeños. Si nosotros no hemos podido reunir a nuestros hijos, a nuestro esposo, nuestra esposa, a orar, a cantar, a alabar a Dios, a honrar a Dios en esa casa, hermanos, es muy difícil que cuando ellos ya son grandes se pueda tener esa calidad moral para reunir a la familia. Así es que es algo que se va trabajando día con día. El altar familiar debe ser instituido hoy más que nunca, hermanos. Tenemos que retomar el altar familiar en cada uno de nuestros hogares. Y vamos a seguir platicando acerca de este asunto durante los próximos... un ratito todavía, ¿no? Creo que cometemos el error en términos generales de darle mayor importancia a nuestro ministerio en la congregación. Creo que cometemos el error de el evangelista, el pastor, el ministro de música, el instructor de escuela dominical, de desarrollar su ministerio exclusivamente en la iglesia, y no, la responsabilidad primera es en el hogar como evangelista, como pastor, como instructor, como cualquier ministerio. Hay una prioridad en el hogar, y como consecuencia, sí nos es más fácil llegar al templo y ahí desarrollar un ministerio. Eso es demasiado fácil. Lo que de verdad es trabajoso es reunir a la familia, hablarles de Cristo, llevarlos a la oración, llevarlos a una comunión con el Señor, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una comunión con Dios de manera personal. En nuestro hogar. Bueno, creo que ya terminamos esta sección y vamos a mandar unos saluditos a mis hermanos que están muchas gracias por sintonizarnos. Yasmina Cruz, un abrazo, un beso a Aidecita, te amamos Aidecita, tú lo sabes. Esteban Hernández del Presbiterio del Centro, gracias hermanos por escucharnos y vernos. Joshua Juárez, Javier Ortocha Iriarte, gracias por escucharnos. Chayito Cortés, gracias hermana Chayito Cortés. Familia Reynosa López, Sam Reynosa. Un saludo a todos mis hermanos y amigos que nos sintonizan, gracias por escucharnos. Y pues no sé si hay algo que añadir para que concluyamos. Pues para terminar, quisiera hacer un pequeño... Otro corte musical. Vamos a otro corte musical, pero ya vamos a terminar, ¿no? Terminamos, vamos a otro corte musical y regresamos nada más a un asuntito rápido y ya terminamos el programa de hoy. Solo de Jesús la sangre, 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 solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre, 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 solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre, 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 solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre.
solo de Jesús la sangre. Bueno, volvemos a esta transmisión después de este corte musical. La verdad es que reconocemos que estamos nerviosos, estamos iniciando en este proyecto que pues la verdad es muy ambicioso, hay muchas cosas por hacer, hay una necesidad apremiante que es el mensaje pues para cada varón, para cada mujer, nuestra responsabilidad para llevar un hogar, para instruir a los hijos. Mucha información bíblica, por supuesto, predomina el mensaje en que nadie nos enseñó a ser padres. Por supuesto que sí, la Biblia, solamente que no acudimos a ella con esa regularidad. Y decimos que no hay una escuela para padres, por supuesto que sí. Y de eso se trata este programa. La verdad es que tenemos que poner irle dando forma. Ahorita estamos arrancando, nos faltan algunas secciones en las que pues la participación de nuestros hermanos invitados, pastores, que nos puedan decir acerca de este tema del asunto familiar, testimonios. La idea es también manejar una ánfora de preguntas, no porque nosotros lo sepamos, sino porque pues también hay nuestros hermanos que nos visiten o que nos acompañen en aquella ocasión, nos ayuden a dar respuesta a aquella necesidad, a aquella duda que usted tenga y poder dar una respuesta. Por supuesto que hay comisiones en el presbiterio que se le pueden dar seguimiento a todo esto. Seguramente habrá asuntos de violencia familiar, esperemos que no, pero hay una comisión de defensa de la familia, del ministerio social, y por supuesto que hay comisiones, no nos estamos comprometiendo, pero hay mucho trabajo por hacer, solamente que no ha habido la plataforma, o no ha habido, gracias a Dios, en este caso por la familia Ojeda, la familia de nuestro hermano Eliseo y nuestra hermana Doris, por dar plataforma a esta necesidad. Y es un campo muy amplio, es un campo muy abierto, y hay muchas necesidades, y hay muchas comisiones en el presbiterio de Oaxaca, y que pues obviamente hay mucho trabajo, y para irle dando seguimiento a toda esta situación. Bueno, y al decir que queremos que ustedes envíen a lo mejor sus dudas o sus preguntas, no queremos decir que nosotros lo sabemos todo, sino creemos fielmente que la palabra del Señor tiene todo el poder para contestar cualquier pregunta que nosotros tengamos. Y por eso creemos que no hay casi nada, o más bien no hay nada que no podamos encontrar en su palabra, en la palabra de nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor. Bueno, y para terminar, no sé si haya más saludos, creo que ya no. Entonces, para terminar, quisiera yo contarles, les traje este pequeño librito, se llama Lo que toda esposa cristiana debe saber. Este librito, les cuento, me lo regaló la mamá de mi esposo. Mi hermana Irma Domínguez Peralta me regaló este librito y yo se lo agradezco mucho. Está viejito porque dice aquí que fue publicado en el año de 1976, bueno, la última edición, porque aquí dice que hubo una anterior en 1963, y al leerlo yo creo que muchos se escandalizarían porque se oye un poco anticuado, pero resulta hermoso. Quisiera leerles una parte y con eso terminamos. Dice: ángeles del hogar. Así son llamadas a veces las esposas. Y ciertamente, ¿no son ellas el más grande don para sus maridos? La Biblia estima el valor de una buena esposa como el mayor de todos los metales y las piedras preciosas, y evidentemente nada hay más valioso y digno de admiración que un hogar cristiano en el que una madre prudente y piadosa se ocupa de instruir a sus hijos en el Señor, sin olvidar el amor que una vez prometiera a su amado esposo. Muchas gracias por escucharnos y con esto nos despedimos. Esperamos contar con su asistencia la próxima semana. Esperamos también en lo personal ser puntuales, y también pues un programa ameno, no para entretenerlos durante una hora, sino pues que seamos edificados con la necesidad que hay en nuestro corazón de la palabra de Dios y ese recurso que está a la mano. Amén. Que Dios les bendiga. La paz de Dios.